El año pasado, les decía anoche, me tocó compartir con los hermanos del Sabica el tema de la tormenta perfecta. Y decía anoche también que cada uno de nosotros estamos en una de tres situaciones. O hemos salido de una tormenta, o estamos atravesando una, o tendremos que enfrentar una en el futuro. Y eso mismo aplica a nuestros matrimonios. Estoy seguro de que la gran mayoría aquí ha pasado, está pasando o va a pasar por diversas tormentas en sus matrimonios, unas pequeñas, otras grandes. Pero sin lugar a dudas, la mayor tormenta por la que puede pasar un matrimonio, ¿sabe cuál es? La infidelidad de uno de los cónyuges. Y la menciono porque un acto de infidelidad destruye la confianza y divide las parejas más que cualquier otro error u equivocación. No hay nada más duro para un cónyuge tener que perdonar el adulterio. De hecho, uno de los retos más difíciles que tienen que enfrentar los pastores y consejeros matrimoniales es que ese matrimonio sobreviva a ese adulterio. Y yo empecé por el tema del adulterio, pero por supuesto, existen otros errores que producen distanciamientos. Aun cuando permanezcan sexualmente fieles el uno al otro, continúan agrediéndose con hechos de insensibilidad, de crueldad, momentos de egoísmo, palabras hirientes y puede que hasta violencia física. Aparte de un sinnúmero de problemas que van desde relaciones difíciles con los hijos hasta desacuerdos sobre cómo manejar la casa y cómo manejar el dinero. Y la reacción de cada cónyuge, de cada uno de nosotros a la prueba, se manifiesta de tres formas. Negativas las tres. Unos contraatacan y toman venganza del otro por lo que le hizo. Otros responden con rebeldía totalmente. Y por último, otros responden con resignación. Y esa es la peor de las tres. Ay, que los hombres son así. Y ella se consuela con eso. No, los hombres son así. Ya, con eso ya se tranquiliza. Esas tres respuestas causan tanta destrucción como el error mismo. Sin embargo, para todo eso que he mencionado, existe la respuesta adecuada, la respuesta que Dios bendice y se llama perdón. ¿Cuál es la mejor manera, mis hermanos, de manejar las imperfecciones, los errores y los pecados que existen en el matrimonio? De nuevo, la palabra clave es perdón. Todos necesitamos cultivar un estilo de vida de perdón. Escuche eso, estilo de vida de perdón y un corazón que perdone sistemática e incondicionalmente. ¿Cómo lograr que nuestros matrimonios resistan las pruebas y salgan victoriosos? La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con el séptimo mandamiento del pastor Young. Perdonarás a tu pareja 190 veces, ... y muchas más. El Antiguo Testamento nos brinda un ejemplo conmovedor, mis hermanos, del perdón y la aceptación incondicional por parte de un esposo. Él lo hace a través del libro del profeta Oseas y su esposa Gomer. Se trató de un caso de seria transgresión matrimonial, adulterio. Y el grado de perdón de este hombre tenía extraordinariamente grande. ¿Cómo pudo Oseas perdonar a su esposa que le fue infiel una y otra vez? Miren, en el capítulo 1, Dios le había ordenado a Oseas que se casara con esa mujer a pesar de que era una prostituta. Óigame bien, a pesar de eso. Y al parecer, según leemos en los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, en los primeros tiempos del matrimonio, abundaba el amor, la dedicación, el gozo. Y entendemos que es así porque Gomer le dio a Oseas 3 hijos. Tuvieron un matrimonio exitoso hasta ese momento. Pero llegamos al capítulo 3 y encontramos que al poco tiempo ella comete adulterio una vez y de nuevo otra vez y otra más también. Y finalmente Gomer abandonó a Oseas. Era él supuestamente que tenía que irse por ahí o despacharla. No, ella lo abandonó a él. Y óigame que se entregó a la prostitución y terminó siendo esclava. Cuando su dueño la puso a la venta,
Nadie hizo ofertas con esa mujer. Imagínense con esa historial. Prostituta antes de casarse. Adúltera dentro del matrimonio. Prostituta de nuevo después del matrimonio. Esclava, y nadie la quería comprar excepto un hombre. Un hombre. Y eso solo podemos llamarlo de gracia y de amor incondicional permanente. Oseas compró a Gomer, óigame bien, la compró y se la llevó de regreso a la casa, no ya como esclava, sino para que fuera nuevamente su esposa. Él escuchó la voz de Dios que le pedía que perdonara y restaurara ese matrimonio. Qué duro. Jonás predicó en Nínive: arrepiéntanse, si no de aquí a 3 días Nínive será destruida. Y predicó con poder y con unción, y el resultado fue que desde el rey hasta las bestias, todos hicieron ayuno y todo eso y se arrepintieron. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Enojo por eso. Así somos nosotros. El libro de Jonás no termina, hermanos. Eso no, se queda así como en 3 puntos suspensivos. Usted lee Jonás, el capítulo, y no, como que la historia queda inconclusa. ¿Para qué? Como para que nos demos cuenta de que Jonás siguió con ese enojo por toda su vida. Y probablemente murió con ese enojo. Qué duro tener que ir a predicar a gente tan malos como los asirios. Y qué duro cuando Dios le dice: ve y busca a tu esposa, perdónala y restaura ese matrimonio. Hermanos, eso no es una alegoría. Eso es una historia real que relata el amor y el perdón incondicional de un hombre por su esposa. Y nos brinda un panorama del amor divino por un pueblo adúltero y espiritualmente prostituido como Israel. Esa historia, la de Oseas y Gomer, es la historia de un amor que no renuncia. Palabra clave: renuncia. Esa clase de amor que tuvo Oseas para con su esposa es el amor que Dios desea que nos prodiquemos unos a otros, especialmente a nuestro cónyuge. Siglo después, el Señor Jesucristo expuso el tema del perdón en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a uno que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún, ¿hasta cuántas? 70 veces 7. Pedro podía ser un fanfarrón. Pedro podía ser duro, podía ser agresivo. En esta oportunidad quiso demostrar lo bien que había comprendido el mensaje del perdón de parte del Señor. ¿Por qué Pedro hace esta pregunta? Porque los rabinos de esa época requerían que los judíos perdonaran 3 veces una ofensa. Óigame, mucho antes de que hubiera Águila y Licey y Grandes Ligas y todo eso, ya los rabinos habían inventado el juego de pelota. Me ofendiste, strike 1. Me ofendiste otra vez, strike 2. Pero me ofendiste otra vez, 3 veces, strike out y fuera. Ya no había perdón posible si esa persona ofendía por una 4ª vez. De manera que Pedro viene y dice: bueno, por si acaso 3, como dicen los rabinos que son 3, déjame ponerle la mitad más 1, déjame ponerle 7, 6 y una más, para que no quede ninguna duda de que yo entendí el asunto del perdón. Y lo que Pedro estaba esperando, mi hermano, es que como que el Señor alabara: wow, Pedro, wow, tremendo. Óyeme, pero tú eres un alumno aventajado, comprendiste el mensaje mejor que nadie aquí. Sin embargo, esa no fue la respuesta. No, Pedro, no solo 7, sino 70 veces 7, 490 veces. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decirle a Pedro? ¿Es que no debía perdonar la vez número 491? Es 490, y ahí, si falló 491 veces, ¿ya no hay perdón? No. Lo que el Señor quiso decirle a Pedro
y nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana es que el perdón no es cuestión de una sola vez, de 2 veces o de 7, sino que es un estilo de vida. Y lo que sucede es lo siguiente, mire qué estadística tan interesante como sacó este pastor. Lo que sucede, dice él, que cuando uno perdona a alguien 490 veces, alrededor de la vez número 300 ya adquirió el hábito de perdonar. A la vez 300 ya ese hábito permanece de por vida. ¿Qué le parece? O sea que me están sobrando 190 veces todavía, que ya yo no la necesito porque ya yo adquirí el hábito de perdonar. El hábito o el perdón tiene que ser algo habitual, una práctica que debe convertirse en algo natural, como el respirar para uno. Pero por sobre todo, no hay dudas de que el perdón debe ser un elemento clave de un matrimonio saludable y próspero. Y a esta altura, usted pudiera pensar que el perdón es para las cosas graves como el adulterio. Incluso, usted puede pensar que este tema no se aplica a su caso. Quizás usted cree que no necesita practicar el perdón porque en su matrimonio no existen ofensas graves. Conocí una pareja que me dijo: en nuestro matrimonio ni hay sí ni hay no. O los dos somos sí o los dos somos no y nunca tenemos ningún problema. Tal vez su cónyuge no anda coqueteando por ahí. Tal vez no bebe. Tal vez no dice malas palabras. No abusa de su familia. Pero déjeme decirle que el diablo está en los detalles. Porque en esa clase de relación es fácil que uno permita que las cosas insignificantes permanezcan por debajo, corroyendo el matrimonio como la carcoma hasta que es demasiado tarde. ¿Y todo por qué? Porque no consideramos esas pequeñas ofensas que también necesitan ser perdonadas. La sulamita sabía de los problemas que ocasionan los temas menores. En el capítulo 2 de Cantares, ella emite un lamento, óigame, tan nostálgico. Cantares 2:14. Paloma mía, eso a su esposo. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y luego sigue un ruego sumamente extraño. Versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Miren, hermano, este versículo nos dice que a él no le preocupan el viento, no le preocupa la lluvia, no le preocupan los terremotos, no le preocupan ninguna de las otras grandes amenazas que podrían destruir esa cosecha. ¿En qué se concentra ella? Se concentra en las pequeñas zorras que se introducen por la cerca, porque son pequeñitas, y van arruinando la viña una por una. ¿Cuáles son las zorras pequeñas en tu matrimonio? ¿Será la crítica continua a tu cónyuge? ¿O las discusiones constantes? ¿O las mentiritas blancas? ¿Los pequeños engaños? ¿O las reacciones de insensibilidad? Por supuesto que tenemos que evitar las cosas grandes que pueden destruir nuestra relación. Pero serán más las veces que tengamos que perdonar las pequeñeces, esas costumbres, esos modales que nos irritan y que pueden abrir una brecha entre los cónyuges. Esas zorras pequeñas que carcomen y desgarran hasta destruir por completo nuestro matrimonio. Se ha dicho con mucha razón que el matrimonio no es una gran cosa, sino la suma de varias cositas pequeñas. El adulterio puede hacer que un cónyuge dé rápidamente por terminado su matrimonio, pero las pequeñeces se pueden acumular y llegar a ser tan nocivas como un gran conflicto como el adulterio, porque esas pequeñeces andan rondando por ahí hasta que esas personas dicen: hasta aquí, esto se acabó ya. Usted ve gente que aparentemente se están llevando bien por años, 30, 40 años, y de repente se divorciaron. Así. Las zorras pequeñas que nunca fueron casadas.
Pregunto, ¿puede una pareja tener esperanza cuando el adulterio ha hecho un agujero tan grande en ese matrimonio? Y uno pregunta, ¿puede recuperarse la pasión en un matrimonio que ha sido devorado por las zorras pequeñas? La respuesta es sí, siempre y cuando la base del matrimonio sea el perdón. Mis hermanos, un matrimonio no es tanto, yo se lo puedo decir por experiencia, se lo podemos decir por experiencia. Un matrimonio no es tanto una unión de dos personas que se aman, como lo es de dos personas que se perdonan. Esa es la relación matrimonial. Los mejores matrimonios están dispuestos a perdonar todos los días. Eso quiere decir que Jan y yo tenemos que identificar, manejar y perdonar esas pequeñas cosas que intentan minar nuestra relación, como las zorras pequeñas. Ahora bien, así como existen diversas clases o niveles de ofensas, también hay diferentes niveles de perdón. Porque una ofensa menor, como dejar a la tapa del inodoro arriba, no es lo mismo que un adulterio, ¿verdad que no? La ofensa menor requiere el perdón diario del cónyuge. Y que él se niegue o ella se niegue a hacer una montaña de una insignificancia. Eso es lo que significa perdón, y cazar esa zorra pequeña. Ya, eso quedó ahí. El otro tipo de ofensa, por ejemplo, más grande, requiere tiempo de oración y de un gran esfuerzo para perdonar. Estos dos tipos de ofensa, que son diferentes por completo en su gravedad, necesitan diferentes niveles de arrepentimiento y diferentes niveles de perdón. Y hay algunos que creen que todo lo que tienen que hacer para perdonar a su cónyuge es decir, te perdono, y no volver a hablar más del tema. Sin embargo, eso no es perdón verdadero. El perdón verdadero requiere una transformación que parte de una decisión hecha desde lo más profundo del corazón. El perdón no es algo mental, sino algo del corazón, de donde hay que borrar por completo el error que ocurrió. El perdón no es un balbuceo de unas cuantas palabras amables a la parte ofendida. Esas palabras deben existir, pero hace también falta que sucedan dos cosas para que el verdadero perdón bíblico tenga lugar. Número uno, aceptación. Si ocuparnos de una ofensa, en primer lugar, tenemos que aceptar a nuestro cónyuge. Y la aceptación implica el reconocimiento de que hubo un acto que me hirió. No se puede deshacer ese daño. No podemos cambiar lo que ha pasado, ni tampoco mantenerlo oculto por mucho tiempo. Podemos ofrecer excusas, podemos ofrecer pretextos, pero la realidad es que los hechos ocurrieron, la ofensa ocurrió y tenemos que enfrentar las consecuencias. Tenemos que hacernos cargo de la realidad. Es vital, mis hermanos, el reconocimiento de que sea un adulterio o sea cualquier ofensa, realmente existió. No hay que negarlo, ni hay que ocultarle, ni pasarle un pañito tibio por encima. No, eso pasó de verdad. Y cuando uno admite la verdad de que eso pasó, entonces puede avanzar hacia el perdón y la solución del problema. Número 2, control de las emociones. ¿Cuál es nuestra reacción emocional cuando nuestro cónyuge comete algún error o nos hace algo que según ese cónyuge es malo? Cuando nosotros nos hieren, los seres humanos, por lo general, reacción emocional intensa. Por ejemplo, mire, cuando una persona descubre que su pareja incurrió en una relación adúltera, es natural y comprensible que reaccione con ira, con ardor, con frustración, con deseo de morirse, de todo. Ante ese tipo de ofensas solo podemos reaccionar con enojo, con dolor, con pena, con amargura. Y esos sentimientos fácilmente hacen que dejemos de confiar en nuestro matrimonio. Porque óigame, cuando alguien traiciona nuestra confianza, sentimos ese dolor profundo y necesitamos tiempo para que esas emociones se sanen y para poder restablecer la confianza. Ahora, esto puede ser una parte normal y saludable del proceso de sanidad y del perdón. El problema con esos pensamientos y sentimientos es que puede que persistamos en ellos por tiempo indefinido y que lo usemos como armas en contra de aquel que nos ha herido.
Hay gente que recuerda ofensas de hace 20 años, en un momento en que se arma cualquier cosa. ¿Tú te acuerdas lo que tú me hiciste? ¿Usted sabe eso? Esa persona nunca perdonó. Esa es un arma que la tiene guardada ahí para cuando la necesite, entonces arremeter contra el otro. Hay una reacción emocional indiscutiblemente cuando nuestro cónyuge comete un error. Pero la clave está en saber qué hacer con esas emociones. Muy rara vez uno se encuentra con alguien que le diga que no está dispuesto a perdonar. La mayoría responde de manera automática. Wow, no, por supuesto, yo estoy dispuesto a perdonar. Pero la pregunta, ¿estamos nosotros realmente dispuestos? Piensa en su vida un momento. Algún incidente grave que usted no quiso perdonar, fuera en su matrimonio o fuera de él. Mateo 18, versículo 23 en adelante, nos cuenta la parábola acerca de un hombre que le debía a su señor 10,000 talentos. Un talento en ese tiempo equivalía a $120,000 de hoy. Esos son como 6 millones de pesos, un talento. Así que este hombre le debía 10,000 talentos. Multiplique 10,000 por 6 millones y usted se dará cuenta de la deuda que tenía este hombre. O sea, este hombre recibió un préstamo de $1,200 millones. Eso es la deuda externa de un país pequeño. Hermano, y el rey perdonó a ese hombre y canceló por completo la deuda. $1,200 millones perdonado, no me debe un chele. ¿Cómo usted cree que salió ese hombre de ahí, de la presencia de ese señor, de ese rey? Qué peso enorme de encima se le quitó. Ese hombre, óigame bien, salió feliz. Pero lo irónico es que más tarde se encuentra con un amigo que le debía 100 denarios. Ahora vamos a hacer la comparación. Él le debía $1,200 millones al rey. Y el amigo de él le debía a él 100 denarios. ¿Usted sabe cuánto era eso? 3,108 pesos al cambio de hoy. Y como no podía pagarle, ¿sabe lo que hizo? Cogió y lo echó en la cárcel por 3,000 pesitos. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó el rey? Le perdoné $1,200 millones y él no perdonó 3,000 pesitos de estos devaluados de aquí, de este país. No lo quiso perdonar. Dice la parábola que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, cada centavo de los $1,200 millones. Ese hombre iba a necesitar 160,000 años de trabajo, 24 horas, para poder salir de esa deuda. 160,000 años. Al sueldo mínimo de aquella época era un denario por día. Así que el Señor Jesucristo enseñó muy claramente cuánto Dios se enoja con un corazón que no perdona. Si nuestras emociones nos torturan después de pasar el tiempo, es porque realmente el perdón fue de la boca para afuera. No hemos perdonado a los que nos han fallado. El perdonar a los que nos han herido es sumamente esencial, porque de otra manera somos nosotros los que vamos a permanecer encerrados en una prisión que se llama amargura y la hermana que se llama odio. Hermanos, es porque Dios nos perdonó cuando teníamos una deuda multimillonaria. ¿Y por qué no podemos nosotros perdonar a nuestro cónyuge que lo que nos debe son centavos? Una vez que perdonamos y abandonamos las viejas heridas, necesitamos dar el paso siguiente para ser verdaderamente libres. 2 Corintios 10:5, el apóstol dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire cómo termina. Ese es un versículo clave para enfrentar también la tentación sexual. La última parte de ese versículo dice: y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura,
todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea cual sea la forma en que se presenten estos pensamientos, ya sea de inmoralidad, ya sea de engaño, ya sea de enojo, de lujuria, de odio, de egoísmo, tenemos que tratarlos todos de la misma manera. Tenemos que atacar esos pensamientos y llevarlos cautivos como prisioneros de guerra que entregamos al comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo. Y a medida que esto se convierte en un hábito, descubrimos que nuestras emociones gradualmente van a pasar a estar bajo el control del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿dónde podemos aprender acerca de este tipo de perdón? ¿A qué escuela tenemos que ir? El aula donde se aprende esa conducta liberadora para nosotros es la cruz del Señor Jesucristo. Fue allí donde Él cargó el castigo por la condición del pecado en sentido general. Fue en la cruz donde Él cubrió el costo de todas las deudas y de todas las cosas que hemos destrozado como consecuencia de nuestras acciones pecaminosas. Si hemos de perdonar, entonces tenemos que aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué perdonar hasta una infidelidad? Hay por lo menos 4 buenas razones. La razón número 1, Dios nos manda a perdonar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está el secreto para todo buen matrimonio. Benignos los unos con los otros, misericordiosos el uno con el otro, perdonándose el uno hacia el otro. ¿Cómo quién? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. En segundo lugar, la segunda razón de peso para que perdonemos es que el perdón es parte del carácter mismo de Dios. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3:13, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, perdónense. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar es parte de la naturaleza de Dios. ¿Y Él lo hace de qué manera? De manera incondicional, aun cuando nosotros no lo merecemos. ¿Alguien aquí merece el perdón de Dios? ¿Alguien ha hecho algo para merecer sin que Dios tenga que manifestar su gracia? No. Dios nos perdona ¿cuántas veces? 490 veces y muchas más. ¿Usted se imagina que uno se ponga a sacar cuenta de las veces que Dios nos ha perdonado en toda nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces al día vivimos pecando nosotros de toda manera? Y Dios, perdón por la sangre de Cristo, porque ahora nos ve a través del espejo de la sangre del Señor Jesucristo. Y eso como que pasa una limpieza automática sobre nosotros. Es parte de la gracia que nunca vamos a entender mientras estemos en este cuerpo endeble como lo tenemos. Tercera razón para perdonar, y es que el perdón es algo bueno para nosotros, ¿sí o no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Mirad bien, dice el autor, atiendan esto. No sea, escuche esta palabra, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Él no está hablando inconverso. Hebreo no es para inconversos. Hebreo es para creyentes. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo deja de alcanzarla? Dice el autor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que el que alberga raíz de amargura, el primero que se afecta es esa misma persona y todo lo que los rodean alrededor. ¿Acaso no le salimos huyendo a las personas amargadas? Porque esa persona solo, ¿qué es lo que refleja? Negatividad. Y en un mundo de tantos problemas, de tantas situaciones de estrés que enfrentamos, lo menos que uno quiere acercarse a una persona que lo ponga más estresado a uno con su amargura. Mis hermanos, no querer perdonar es echarle fertilizante a esa raíz de amargura. Esa raíz brota y corrompe todo lo que toca, comenzando
pasando por la persona que alberga el resentimiento. Esa falta del perdón nos puede destruir, arruina nuestra salud emocional, física y espiritual también. Y la cuarta razón es que nosotros perdonamos, óigame bien, para que nosotros también seamos perdonados. Nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice esa parte del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo que esta sencilla parte del Padre Nuestro nos dice es que si no perdonamos a los demás, escuche, si no perdonamos a los demás, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Óigame, uno se enfrenta con esto de repente y como que se le arma un pequeño lío emocional. Pero Dios me perdona 490 veces y más. Pero aquí me dice que no, si yo perdono a mi prójimo, entonces tampoco el Señor me va a perdonar a mí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mientras que el pecado que confesamos genuinamente delante de la presencia de Dios, Dios lo ve y lo perdona en Cristo. Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no queremos perdonar, estamos en pecado, ¿sí o no? Porque Dios manda perdonar y todo pecado es desobediencia contra Dios. Así que no perdonamos, estamos en pecado. Y Dios, dice el Señor Jesucristo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese entonces Dios oye. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces vivimos alejados de la gracia de Dios. No fuera, alejados de la gracia de Dios. Dios se rehúsa a relacionarse con nada que no sea santo. Sea la arena en el desierto, en el caso de Moisés, sea lo que sea un día en la semana como el séptimo día, sea un instrumento que se usa en la iglesia, sea que sea dedicado para Dios, tiene que ser santo. Y si yo estoy en pecado, entonces yo no estoy santo. Si yo estoy en pecado, no estoy santo, de manera que Dios no se va a acercar a mí. Entonces vamos a estar alejados de la gracia de Dios. ¿Alejado de la gracia de Dios? Yo le pregunto. ¿Usted se imagina que no contáramos con la gracia del Señor en medio de este tumulto de tormentas en esta vida? Entonces, ¿por qué hemos de nosotros permanecer lejos de esa delicia de la presencia del Señor? Perdonemos entonces. Cuando uno se niega a perdonar, queda prisionero dentro de esa celda emocional. Y para salir de ese lugar espantoso, uno tiene que perdonar con todo su ser. Yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, porque de verdad que hay que vivir una situación como esa para verlo. Pero por lo menos vayámonos con esa idea de antemano, con esa vacuna preventiva de cuáles son las consecuencias de la falta de perdón. La única solución, perdonar con todo el ser, con todo el corazón. Eso significa que cuando usted perdona, usted depone las armas. Usted las entierra y queme el mapa del lugar donde la enterró para nunca acordarse de dónde. Para cuando pase algún problemilla con el cónyuge en el futuro, ese problema de que pasó hace tiempo yo no lo encuentro, no me acuerdo ni siquiera de qué fue. Y no lo puedo utilizar. Eso es perdonar. Y perdonar como Dios perdona. La mayoría de nosotros tenemos problemas para perdonar a nuestra pareja. Tenemos que reconocerlo. ¿Usted sabe hasta cuándo tenemos problemas para perdonar? Hasta que nos enfrentamos a nuestra propia necesidad del perdón divino. Hasta que nosotros nos vemos en una situación que nos sentimos inútiles, nos sentimos pecadores, nos sentimos como que no tenemos redención y entonces necesitamos el perdón de Dios en ese momento. Y lo necesitamos tanto que pedimos perdón de corazón y el Señor nos perdona y al otro día le estamos pidiendo perdón por el mismo pecado. Y a la semana todavía estamos pidiendo perdón por el mismo pecado. Y al año seguimos pidiendo perdón por el mismo pecado. Cuando Dios cogió eso y lo enterró en el fondo del mar por allá. Y nunca más se acuerda de eso. A veces nosotros somos más duros con nosotros que lo que Dios es con nosotros mismos. Qué cosa. Así que cuando nos enfrentamos a la necesidad del perdón divino,
Una vez que tomamos conciencia, hermanos, del tremendo dolor que le hemos causado a nuestro Padre Celestial, entonces comenzamos a comprender que la peor de las ofensas en el matrimonio, incluyendo el adulterio, no tiene ni siquiera punto de comparación con lo que Dios ha tenido que soportar a cada uno de nosotros. Concluyo con esta reflexión. El mundo entero canta, tararea y hasta toca con todo tipo de instrumentos ese himno maravilloso, Sublime Gracia. Usted lo ha oído, ¿verdad que sí? Sublime Gracia, maravillosa gracia. Óigame, hasta los inconversos lo cantan, Sublime Gracia. Sin embargo, no todos conocen cuál es la historia de ese himno. El compositor del himno se llamó John Newton. La Marina Británica lo obligó a enrolarse en el 1744. Él no quería, se escapó, y usted sabe lo que pasa con los guardias cuando hacen desacato. Lo capturan, cuando lo capturaron, entonces en ese tiempo lo azotaban. Hoy le echan 30 días, creo yo, a los guardias, no sé qué es lo que le dan, muchísimas cosas. Pero en ese tiempo lo atraparon y lo azotaron en público. Así que él, a solicitud de él mismo, dice que lo asignen a un barco, que ya él va, y lo asignaron entonces a un barco de esclavos. Pasó el tiempo y Newton llegó a ser el dueño de ese barco de esclavos. El 10 de mayo de 1748, ese barco, que era de él, se enfrentó con una terrible tormenta en el mar. Y Newton estaba seguro de que el barco iba a naufragar, por lo cual clamó a Dios por misericordia. Cuando la lluvia y el viento cedieron, Newton regresó a su cabina y no pudo dejar de pensar en la ironía de lo que le había pedido a Dios. Entienda la ironía. Había clamado a Dios por misericordia por su vida cuando tenía un barco lleno de esclavos encadenados ahí. Esas personas habían sido secuestradas de su lugar de origen, arrancadas por la fuerza, habían sido metidas en un barco ahí nauseabundo y enviadas para ser vendidas como una mercancía. Cuando Newton vio esa tremenda ironía, se sintió el hombre que menos valía en el mundo entero. Él se dio cuenta de que Dios había extendido una gracia hacia él, un favor inmerecido, tan grande que solo se podía describir con una palabra: sublime. Y ahí fue que le puso el título, Sublime Gracia. Y de usted, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, mi amiga también, ¿por qué no? ¿Cuál es la historia de su gracia sublime? Que el Señor permita que el Espíritu Santo nos haga darnos cuenta del asombroso alcance del perdón de Dios. Que el Espíritu Santo nos haga salir de este lugar diferente a como entramos en el día de ayer. Yo no creo que Dios nos dé su palabra para que no haga un efecto en nosotros. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, Dios entiende que esa palabra va a tener un efecto en nosotros y va a cambiar algo que está mal en nosotros. Ahora, si usted sale de este lugar igual que como entró ayer, entonces el mensaje o los mensajes no han servido de nada y hemos perdido nuestro tiempo. Ante los dos mensajes, el de anoche y el de esta mañana, usted tiene dos opciones. O tenemos, yo tengo que incluirme también. O decir, no, eso no es así. Eso no es tan fácil como lo presenta el predicador. O también tiene la otra opción. Es cierto, Padre, perdóname. Padre, perdóname. Esas son las dos opciones que tenemos al salir de este lugar. Dios nos ha dado su palabra para que ejerza un efecto en nosotros. De manera que a cazar las zorras grandes, pero más cuidado todavía tener con las zorras pequeñas, que son las que carcomen nuestro matrimonio de manera despacio, de manera continua, hasta que nos venimos a dar cuenta y se arma la tragedia. Que el Espíritu Santo nos haga dar cuenta del asombroso perdón de nuestro Dios. Es así y solo así
que vamos a hallar la fuerza y el poder para perdonar a nuestra pareja 490 veces y muchas más. Que el Señor les bendiga.